El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo Mayor de la Universidad del Rosario. Un espacio abierto al diálogo, a la reflexión de todos los temas nacionales e internacionales que nos interesan. En este espacio hablaremos de ciencia, de cultura, de política, de economía, de todos los temas que a los colombianos nos interesan. Soy Antonio Roveda y todos los jueves en este mismo horario, en este canal, los estaré acompañando para que tengamos un encuentro de opinión y de debate. Pues bien, en esta oportunidad tendremos un tema absolutamente interesante, polémico y apasionante. Realmente no sabría el nombre exacto, la movilidad o inmovilidad de la ciudad de Bogotá. Es un tema que causa inconformidades, protestas, discusiones constantes. Los ciudadanos de Bogotá no sabemos por dónde movernos, no sabemos por dónde caminar, cuáles son nuestras vías, cómo transitamos. Tenemos un problema muy serio de movilidad en la ciudad. Las últimas 3 o 4 alcaldías han realizado una serie de paliativos que yo diría muy débiles frente a una situación grave y creciente de la ciudad. Se han ampliado las vías, se ha ampliado la medida del pico y placa, hay estímulo por el uso de la bicicleta, hay cambios de horarios en las rutas, en los alimentadores, en los temas laborales de nuestros trabajadores del sector público. En fin, son una serie de medidas, pero pareciera que estas medidas no resuelven la situación. Necesitamos medidas mucho más contundentes. A bien, este panorama se nos complica. El actual alcalde de la ciudad de Bogotá nos anunció que no antes del año 2021 empezará la primera línea de metro a funcionar. Y además de eso, anunció que la ciudad de Bogotá está financieramente quebrada. Es decir, el panorama es muy triste, es desalentador para los bogotanos y es un tema importante. Pues bien, para analizar este tema de primera línea, traemos a unos invitados muy importantes al programa. Traemos a expertos que más allá del sector público-privado pueden desde sus miradas objetivas, decirnos cómo podemos asumir la situación de movilidad o inmovilidad de la ciudad. Bienvenidos nuestros invitados a Diálogo Mayor. Están con nosotros, por supuesto, nuestro concejal del partido Alianza Social Independiente, ¿verdad? Así es. Juan Carlos Flores, bienvenido a Diálogo Mayor. Antonio, es un placer estar aquí y, por supuesto, en este diálogo frente a sus televidentes. Muchas gracias, concejal. Y tenemos a un experto en movilidad, al profesor Fernando Rojas Parra, profesor de la Universidad del Rosario, politólogo y experto en temas de movilidad. Muchas gracias por acompañarnos. Antonio, buenas noches. Gracias por la invitación. Concejal Flores, buenas noches. Bueno, pues bien, con estos invitados de lujo vamos a trabajar el tema, vamos a hablar y a pensar entre todos qué hacemos con Bogotá, cómo nos podemos mover mejor, cómo tenemos una Bogotá inteligente. Voy a abrir el tema y la pregunta con una pregunta que pareciera muy general, pero que es una pregunta para nosotros muy importante. Concejal, ¿cuándo se nos complicó la situación en Bogotá? ¿En qué momento, en qué administración tuvimos problemas de movilidad para la ciudad? Antonio, nosotros tenemos en Bogotá un problema, un clásico problema de embudo. En Bogotá la clase media se ha más que duplicado a lo largo de los últimos 20 años. Ya lo dice la experiencia mundial. Estos son fenómenos, digamos, que se comportan muy parecido en el mundo. Clase media significa que sus ingresos mejoran y que usted puede pensar en comprarse una casa, obviamente a crédito, y luego la gente va comprando otras cosas a crédito. Y el carro es uno de los símbolos por excelencia de pertenecer a la clase media en el mundo influido por los Estados Unidos, que hoy prácticamente es todo el globo. Lo mismo está ocurriendo en la China, en la antigua Rusia comunista. Entonces, esa clase media que más que se duplicó, compró carros. También en ese mismo periodo, el número de carros en la ciudad creció casi 2.5 veces, se duplicó, más la mitad de esa cifra, 2.5 veces creció
en total el número de carros en Bogotá. Es decir, si teníamos 600.000 carros, pasamos a 1.200.000 y luego pasamos casi a 1.800.000 vehículos en la ciudad. Y al mismo tiempo, las vías de Bogotá son prácticamente las mismas. La vía más importante que tiene Bogotá construida en los últimos años lleva más de 20 años construyéndose y no la hemos terminado. Es la avenida Ciudad de Cali, cuya construcción empezó en el gobierno del alcalde Jaime Castro y hasta el día de hoy esa vía no ha sido terminada hacia el suroccidente de Bogotá. Pero además, esa vía se construyó no con todos los juguetes, como la 26 que está aquí a espaldas mía, con separadores, con amplios carriles y con vías paralelas. Es además una vía muy estrecha. Y fuera de eso usted podría sumar la prolongación de la Boyacá hacia el norte, hacia San José de Bavaria, la avenida Villavicencio. De resto no hay grandes vías en la ciudad. Entonces, podría uno decir que el embudo se ha ido constriñendo en su parte de abajo, absolutamente constriñendo. Pero ese mismo problema del embudo lo tiene también Transmilenio, porque Transmilenio se hizo con la posibilidad de que él se expandiese, le han metido cada vez más buses para poder dar respuesta a la demanda, pero esos buses van por las mismas troncales, por las mismas canaletas y llegan en chorrera a las estaciones. Y por esa foto que la gente pone muchas veces en la hora pico, desde los puentes peatonales, unas filas inmensas de Transmilenio. Ese es el problema central hoy de la movilidad en Bogotá. La ciudad es un embudo para los vehículos y por supuesto se convierte en un embudo para nosotros los ciudadanos. Muy interesantes los temas que ha tratado nuestro concejal. Temas de movilidad, por supuesto, temas de embotellamiento y una demanda excesiva del parque automotor de la ciudad. ¿Y qué nos diría nuestro profesor frente al mismo tema? ¿Cuándo, cómo, en qué momento se desbarató el tema de la movilidad en la ciudad de Bogotá? Profesor. Bien, Antonio, yo quisiera señalar 5 aspectos que creo que podrían ayudar en esta conversación. El primero es una capacidad institucional muy débil de parte de los gobiernos de la ciudad, que no tuvieron claro el camino que se quería seguir y al contrario, digamos, iban dando tumbos. En Bogotá hay un tema que a mí siempre me ha parecido interesante y es que a lo largo de los últimos 60 años Bogotá ha tenido por lo menos 13 planes de ordenamiento territorial. Y en esos planes de ordenamiento territorial siempre nos hablan de un sistema de transporte masivo, de construir vías, digamos, de densificar, de construir vivienda, de proteger el medio ambiente, pero nada de eso realmente se concreta, digamos, de una forma definitiva. Entonces creo que ahí hay un problema. El segundo punto es que en el caso del transporte público se priorizó el negocio de los privados. Y en ese sentido, y estaría amarrado al tercer punto, es que el transporte público ha sido de muy mala calidad, donde la rentabilidad de los privados es lo principal, no importa la dignidad del usuario del transporte público, y eso ha hecho que muchas personas dejen el transporte público para moverse al carro y más reciente a la moto, como lo estaba planteando ahora el concejal Flores. En cuarto lugar, es una malla vial insuficiente, ¿cierto? Que también lo estaba tocando ahora el concejal, y es que tenemos unos problemas enormes no solo de construcción de malla vial, sino también de mantenimiento. No hay una planeación que le permita a la gente saber que el mantenimiento es permanente, es recurrente, y así evitar que el deterioro se haga luego insostenible. Hoy nos están hablando que se necesitan cerca de 13 billones de pesos para hacer el mantenimiento de la malla vial. Eso es equivalente casi al presupuesto de un año de la ciudad. Entonces eso es una cosa que es imposible que se vaya a hacer. Y en quinto lugar, hay un tema de problemas de civismo y de convivencia que son enormes. A eso hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. Hacia la década del 20, y hay unas caricaturas muy interesantes al respecto, el carro está cogiendo mucha fuerza en Bogotá, pero en Bogotá no había digamos, era algo nuevo. Claro. Entonces había problemas de accidentes, gente atropellada, y entonces hay un comercial, una caricatura muy bonita que dice: por fin ya sabemos cómo convivir con los carros, y el carro está patas arriba y la gente está caminando en las manos, pues porque la gente no tenía ni idea cómo iban a convivir, y eso se fue haciendo permanente.
fue cogiendo fuerza y digamos que esto vuelve y lo permea la incapacidad institucional que no logró articular ninguna de estas, una respuesta a ninguno de estos puntos y pues hoy vemos la situación que tenemos. Complicado. Cultura ciudadana, una inconsistencia entre planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y, por supuesto, planeación de la ciudad en términos de movilidad. Son temas fundamentales y vamos a tratarlos después de este primer corte de comerciales. No se vayan. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Son muchos los temas para asumir y para pensar la ciudad. Pensar la ciudad de manera inteligente implica un conjunto de opiniones del sector público, del sector solidario, del sector privado y, por supuesto, de la ciudadanía. La ciudadanía en general, con la cual pudimos conversar y consultarlos, pues tienen opiniones de su ciudad muy tristes en términos de movilidad. Veamos qué nos dicen los ciudadanos de Bogotá con respecto a los problemas de movilidad. Me parece que la movilidad en Bogotá es un poco complicada, pero creo que es deber de todos hacer algo por que mejore y ser un poco más cívicos todas las personas que usamos las vías públicas de Bogotá. Pues realmente es un caos, no hay movilidad. La verdad que falta mucho por hacer en esta ciudad. Pienso que los directivos tienen mucho por hacer. Ahí me parece que hay dinero, pero no lo saben administrar. Ciertas horas se pone muy complicado, como ahora, lo que hablábamos de las horas pico. Es muy difícil, o sea, no cubre la necesidad de toda la gente en Bogotá. Uno ve, por ejemplo, Transmilenios parqueados, ahí como que no está esa frecuencia y es como las personas que envían, que envían a los Transmilenios ya a la ruta, como que no muestran, o sea, no mandan esa frecuencia que uno necesita y uno ve los Transmilenios ahí parqueados, como que no está ahí esa eficiencia en el servicio. Concejal, ahí tenemos los ciudadanos, los bogotanos, quejándonos constantemente del tema del tráfico urbano. ¿Qué cree usted? Es que una ciudad es moderna porque fluye. Desde la primera probablemente ciudad que tuvo 1 millón de habitantes, Roma, hace 2000 años, cuando usted mira esa ciudad estaba hecha para que el agua fluyese, el alcantarillado, la cloaca máxima, buena parte del cual todavía funciona. Los grandes estadios para que la gente entrase y saliese rápidamente de ellos. El asunto más grave de Bogotá es que Bogotá está hoy atascada, literalmente atascada. Y no es que Bogotá tenga muchos carros, no. El asunto es comparado con San Pablo, con cualquier ciudad de Brasil, capital del Brasil, Bogotá no tiene muchos carros. Lo que tiene es pocas vías y un mal transporte público. Y no tiene un sistema masivo de transporte. Es decir, Bogotá tiene Transmilenio, que es un sistema semimasivo. Un sistema masivo es un sistema non-stop. Es decir, no lo para un semáforo, al metro no lo para un semáforo, él va non-stop, va de un lado al otro, para en la estación y hágale. Y eso es continuo, es decir, no hay un trancón, no hay un semáforo, el aguacero no cayó y entonces hay que bajarle la velocidad, en fin, los semáforos se infartaron. Entonces, hay una solución clarísima y es Bogotá requiere con urgencia un sistema de transporte masivo, no un monorriel, no exclusivamente Transmilenio. Cuando usted mira las ciudades más sostenibles del mundo desde el punto de vista ambiental, social, económico, todas tienen metro. Es una característica de ellas. Sin duda, está clarísimo. Ya volvemos con las soluciones. Profesor. En Bogotá estamos perdiendo al año entre 20 y 30 días para transportarnos, ¿cierto? Para ir a nuestras casas, para ir al trabajo. Y ese es un tiempo que pues no vamos a recuperar, ¿cierto? Nos han dicho que van a reducir en minutos cada desplazamiento al día, pero la cosa no ha funcionado. Y yo creo que parte de no haber funcionado está porque se parte de una premisa, a mi juicio, equivocada. Y es creer que por decreto o porque a mí me gusta o porque a mí me parece, todo el mundo tiene que montarse en el transporte público. Teniendo en cuenta que el transporte público no es de buena calidad. ¿Cierto? Que eso es una cosa que es fundamental. Si yo quiero que más personas utilicen el transporte público, yo tengo que darle alternativas.
pasa por tener un mejor transporte público, por tener un sistema de bicicletas que funcione, que sea seguro, por espacios públicos cada vez más seguros y por una cosa que los televidentes, los ciudadanos estaban diciendo, y es que se les tenga en cuenta. ¿Sí? Aquí hay un divorcio enorme donde los técnicos y la administración van por un lado y la realidad de los bogotanos pues indica otro tipo de cosas. Perfecto. Vamos a entrar en soluciones. Quiero contarles que empezamos a revisar los últimos 10 congresos sobre movilidad urbana que se hicieron en Bogotá y dan conclusiones de toda índole para resolver el problema de la movilidad. Yo quisiera saber las opiniones frente a algunas de esas conclusiones y quisiera referirme a una en particular, concejal Flores, y es cómo desestimulamos el uso del vehículo particular. Los datos aparecían que hasta el 75% del parque automotor que transita de lunes a viernes en Bogotá era particular. ¿Será que las medidas de desestímulo del uso del transporte particular, el estímulo al uso de la bicicleta, cobrar peajes para el ingreso a la ciudad en las vías y en las horas pico, aumentar el costo del parque automotor, el costo de los vehículos, etcétera, son medidas que nos resuelven el problema? ¿Cómo empezamos a resolverlo desde el estímulo o desestímulo del uso del vehículo particular? Antonio, lo que ocurre es que esas medidas las plantean expertos, pero cogiendo un listado que ha sido aplicado en otro tipo de ciudades del mundo. Entonces, cuando la gente dice, cobremos peajes dentro de Bogotá, se les olvida, y los expertos lo dicen, se les olvida que en los lugares del mundo que cobran peajes, el transporte público es extraordinario. Voy a darle el caso de Singapur. Fue la primera ciudad del mundo que cobró peajes urbanos. Cuando en los años 70 lanza el gobierno de Singapur, un gobierno además autoritario, no un gobierno democrático, la idea, la ciudadanía se rebotó. Dijo, pero un momentico, ¿pero en qué nos vamos a movilizar si no podemos usar el carro? Y llegaron a un acuerdo, es decir, que la ciudad en un año iba a proponer alternativas y soluciones. Hoy Singapur tiene un sistema de transporte público extraordinario, con todos los juguetes, incluido el metro. Entonces, esas soluciones, digamos, están en la cabeza de unos genios, como estaba el sistema de transporte masivo en la cabeza de unos genios, pero cuando se aplicó en la práctica, fíjese usted que no ha gustado a los bogotanos, tiene innumerables problemas. Entonces ahí hay un asunto de fondo. Bogotá requiere con urgencia un sistema de transporte público masivo. Todo lo otro que usted diga es carreta. Todo lo otro, ¿por qué? Porque usted le dice a la gente, no use el carro. Eso es como un alcohólico que le dice a los hijos que no tomen trago. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Cuando la gente ve a los dirigentes en Colombia, ¿en qué los ve? ¿Los ve subidos en Transmilenio? ¿Los ve usando bicicletas por la calle? ¿Los ve caminando? ¿Cuántos ciudadanos encuentran a un político caminando como cualquier ser normal por las calles? No dan ejemplo. Van en 4x4, no solamente la 4x4 de ellos, van una 4x4 adelante, unos policías en moto. Entonces, el modelo que predican las élites que nos gobiernan es un modelo en que el carro es un trono. Es decir, yo voy con poder, ojalá los vidrios tapados, ojalá el carro blindado. Entonces, el mejor desestímulo es un buen transporte masivo. Un dato, hay una encuestadora mundial que se llama Thomson Reuters, hace una encuesta sobre cómo perciben las mujeres el transporte masivo en las capitales del mundo, más Nueva York. Bogotá, en esa encuesta global, es la ciudad que tiene el transporte masivo más inseguro para las mujeres. Entonces comprenderá que cuando una mujer mejora de condiciones de vida, se sube a una moto, compra una moto. Salgamos aquí a la 26 a la hora pico para ver cuántos de los que conducen hoy motos son mujeres. Han crecido cada vez más. Y si una mujer puede, se compra un carro. Una joven durante un tiempo va en la bicicleta, pero cuando ya le toque llegar al trabajo elegantísima, ya le queda muy complicado, porque en el trabajo le van a decir, pero a ver, usted es la presidenta, la gerenta, la directora, la presentadora del noticiero, usted tiene que llegar muy titina. Muy bien, interesante. Ahí tenemos una conclusión parcial, muy clara del concejal, y es que Bogotá no tiene un sistema masivo de transporte. Tiene paliativos, pero no un sistema que nos permita resolver. Vamos a un segundo corte de comerciales y escucharemos a nuestro siguiente experto sobre posibles soluciones al Transmilenio, al transporte de Bogotá. No se vayan. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior.
Universidad del Rosario, hacemos historia. Volvemos con este tema tan interesante en Diálogo Mayor, movilidad en la ciudad de Bogotá. Apreciado profesor y experto de la Universidad del Rosario, cuéntenos el tema del estímulo y desestímulo al vehículo propio en la ciudad de Bogotá, pero profundícenos un poco más en un tema que creemos que es importante y es planeación territorial y movilidad en la ciudad. Yo creo que aquí estoy completamente de acuerdo con lo que estaba planteando el concejal Flores. Y quisiera agregar un par de cosas en cuanto a quiénes son los que piensan la ciudad y a quienes en última son los que determinan qué es lo que se va a hacer. La mayoría de las personas que han llegado a la administración pública son personas que desafortunadamente cuando están como funcionarios quedan como presos de la burocracia y de la rutina y se les olvidan muchas de las ideas interesantes que ellos estudiaron y que en determinado momento estuvieron investigando. Y que les dieron como ese conocimiento y que les permitiera llegar a la administración. Entonces, por ejemplo, partimos de unas premisas nuevamente equivocadas. Estamos hablando de, vamos a desincentivar el uso del carro y de la moto, que es lo que se está hablando ahora. Pero en el momento en el que la ciudad ofreció Transmilenio, ciclorrutas, andenes, fue en la misma época en que la gente más carros y más motos compró. Y estamos diciéndole a la gente, tiene que subirse al transporte público, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, que el 90% de las motos que circulan en Bogotá pertenecen al estrato 1, 2 y 3, que eran personas que se movían en transporte público, ¿cierto? La última encuesta de movilidad lo confirma, está creciendo el número de viajes, hombres y mujeres están viendo en la moto una alternativa mucho más económica, mucho más flexible, mucho más segura para que ellos se puedan mover. Entonces aquí hay un problema enorme de concepción y eso está amarrado a una idea de todos tenemos que vivir cerca al lugar de trabajo. Eso sería maravilloso, ¿cierto? Pero encantador sería, pero es una cosa que no pasa y yo lo llevaría, por ejemplo, al tema de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes que tienen que llegar a una universidad pues viven en diferentes sectores de la ciudad. Si nosotros quisiéramos que esas personas tuvieran una mejor movilidad, pues tendrían que vivir cerca de las universidades. Eso implicaría que las universidades tendrían que construir edificios de alojamiento para los estudiantes que están ahí. Tenemos problemas de suelo, tenemos problemas de plata, quién los va a pagar, quién va a vivir, ¿cierto? Son temas que en la teoría suenan bonitos, pero en la realidad es muy complicado. Perfecto. Ahí tenemos algunas posibles soluciones. Yo quisiera mencionarles otra que los congresos, los eventos nos han dicho, los otros expertos nos han dicho, y es que una de las maneras también de resolver los problemas de movilidad en la ciudad de Bogotá tiene que ver con el estímulo al teletrabajo, con el cambio de los horarios en lo posible de los servidores públicos, de los funcionarios, con el traslado de los tiempos y de las hiperconcentraciones de la población en la ciudad. ¿Usted qué cree, concejal? Antonio, eso puede ayudar, por supuesto, pero el teletrabajo tiene un problema que la gente cuando trabaja en la casa empieza a descubrir, le contamina la casa. Es distinta a su casa si usted llega a descansar a que si en su casa usted tiene los problemas del trabajo en la cabeza. Digamos, de hecho, en el mundo hoy hay una crítica muy fuerte a esa idea. Digamos, eso puede funcionar para cierto tipo de profesiones o para esta cosa colombiana, y es que como uno no puede conseguir trabajo formal, uno se tiene que autodeclarar independiente y entonces le toca a uno pagarlo todo. Es decir, pagar, hasta ya no pagan las empresas por la sede, no pagan los servicios, sino que le toca pagarlo no todo, que es una cosa que nunca se menciona. Cuando usted trabaja en la casa, usted termina pagando los servicios que antes pagaba la empresa donde usted estaba. La energía del computador la paga usted, no la va a pagar la empresa. Entonces, eso tiene un efecto limitado. Es decir, si no, pues las ciudades del mundo habrían hace tiempos descubierto eso, las ciudades abanderadas del mundo. Hay unos ciclos de moverse en las grandes ciudades, gústenos o no. Y aquí en Bogotá, ¿qué tenemos? La Caracas está completamente infartada. Por eso es tan dañina la obsesión del alcalde Peñalosa de que solo puede ser Transmilenio. El occidente de Bogotá, aquí estamos al borde del occidente de Bogotá. Esta zona está creciendo cada vez más. Pero como le decía, la avenida Ciudad de Cali es un espantoso embudo. Suba está bloqueada desde hace años, desde hace 20, 30 años. El suroccidente empieza a estar bloqueado Fontibón. Entonces necesitamos unas vías con transporte masivo. Yo subrayaría una y otra vez eso. Digamos, es que no
No se ha descubierto otra medicina para que las ciudades funcionen bien movilizando a la gente. ¿Cuál es la gracia de un metro? No solamente que va non-stop, no hay semáforos, ¿verdad? Va por unos carriles especiales, nada se le atraviesa en su movimiento, sino que además él permite que la gente intercambie muchas cosas. Las estaciones son sitios de intercambio. Entonces, yo creo que Bogotá requiere el metro con urgencia hacia una franja hacia el oriente, con urgencia. La gente dice, es que un metro subterráneo es caro, no se puede hacer. Miren, no se dejen echar ese cuento, es carreta. México, ¿cuál es una canción? Guadalajara en un llano, México en una laguna, y México tiene un metro subterráneo. Moscú tiene un metro subterráneo. Japón tiene metros subterráneos siendo un país de terremotos. Entonces la gente dice, vale mucho. Ahí el gobierno nacional tiene que meterse la mano al drill. Bogotá es casi el 25% del Producto Interno Bruto del país. ¿Y sabe, Antonio, cuánto es de los impuestos del país? El 50% de todos los impuestos de Colombia se recaudan en Bogotá. De manera que si la ciudad se sigue atascando, no va a ser atractiva para las empresas internacionales. Nadie va a llegar aquí, porque la gente no va a llegar a vivir a una ciudad donde no se puede mover, donde usted no puede disfrutar la ciudad. Sin duda. Vamos a ir cerrando con una pregunta muy concreta para nuestros dos panelistas, que es una pregunta que nace, por supuesto, en nuestras audiencias, de nuestras redes sociales, que es fundamental. ¿Creen ustedes que la actual administración, la actual alcaldía de la ciudad, la actual Secretaría de Movilidad lo está haciendo bien? ¿Qué debería hacer para hacerlo bien? Bien, yo creo que este es un tema que afecta a los bogotanos, nos afecta, no importa dónde vivamos, no importa hombre, mujer, niño, a todos nos afecta. Y desafortunadamente en estos meses de arranque pues uno esperaría unas acciones mucho más concretas, porque son problemas que están sobrediagnosticados. El año pasado una entidad privada decidió hacer una mesa de trabajo para presentarle unas propuestas a los candidatos a la alcaldía, y el listado estaba hecho, ¿cierto? Las dificultades de hacerlo realidad estaban hechas. Todo se sabía qué era lo que se tenía que hacer, simplemente lo que se tenía era, con el conocimiento que tenía Peñalosa y su equipo, pues esperaban respuestas más prontas, y hoy no están funcionando, ¿cierto? Y eso creo que es uno de los principales problemas que tenemos hoy, porque en últimas vamos a terminar, así como lo estaban hablando ahora con lo del teletrabajo, con nuevos pañitos de agua tibia, ¿cierto? Hace poco la Secretaría de Movilidad entregó un informe sobre la velocidad en diferentes vías de Bogotá, y sorprende que donde nos dijeron que al tener carriles preferenciales los buses iban a ir más rápido, pues resulta que van más lento. Y no hay ningún anuncio que diga, ok, vamos a trabajar en esta dirección para mejorar el transporte público, que es donde la mayoría de los bogotanos se moviliza. Perfecto, creo que son muchos temas que tendríamos en una sola palabra. Concejal, ¿qué necesitamos para resolverlo? Pues acción, porque todo el mundo esperaba unas decisiones prontas del alcalde, se ha presentado como un gerente, y la gente dice, no se ven las acciones. Actúe, alcalde, urgente, si no se lo va a llevar el diablo. Acciones para la alcaldía, acciones para los ciudadanos, compromisos, metro. Por supuesto, son muchas las posibilidades y muchas las obligaciones y responsabilidades que estas decisiones administrativas le deben a la ciudad. Creo que son muchas alcaldías que no le han dado respuesta a los bogotanos. Bogotá merece calidad de vida. Los impuestos nos piden calidad de vida y los ciudadanos exigimos calidad de vida. Muchas gracias por estar en Diálogo Mayor. Este es su espacio todos los jueves a las 10:30 por el Canal 1. Nos vemos la próxima semana y no nos olviden, estamos siempre en las redes sociales. Muchas gracias, feliz noche.